¿sí? Como ven acá tenemos las flores del cultivo de tabaco, donde tenemos una planta androestéril, que en este caso directamente no produce anteras, ¿sí? Y una planta androfértil, o sea, fértil, que produce anteras. En otros casos puede haber, por ejemplo, en arroz o en maíz, puede producir anteras, pero esas anteras no son viables, o sea, el grano de polen no es viable. Y otras directamente no forman, como es en el caso del tabaco, ¿sí? El tabaco, para formar los híbridos, se utiliza la androesterilidad, ¿sí? Es muy, sobre todo la androesterilidad citoplasmática, que ya lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, también la androesterilidad se da en un gran número de familias, vamos a encontrar, es más, está más difundida que la incompatibilidad y a su vez también es más usada que la incompatibilidad. ¿Cuál es la importancia de la androesterilidad? ¿Sí? Como les decía, es la producción de cruzamientos controlados sin necesidad de tener que emascular, o sea, se usa mucho esta androesterilidad para la producción de semilla híbrida a nivel comercial, porque le introducimos androesterilidad a la planta que va a ser de madre, entonces esa planta que va a ser de madre directamente no va a producir anteras o el grano de polen no es viable, entonces ya no hay necesidad de tener que castrar o enmascular o eliminar las anteras a la planta o al progenitor que va a ser de madre, ¿sí? Por eso facilita la producción de semilla híbrida a nivel comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en maíz, si bien anteriormente o años atrás se usaba la androesterilidad para formar híbridos, pero ahora con todos estos avances que hacen, se hicieron, fabricaron máquinas donde hacen para realizar la castración manual, entonces es mucho más fácil y económico realizar la castración manual que introducirle la androesterilidad a las líneas que va para formar el híbrido, ¿sí? También entonces en sorgo, en tabaco, en arroz, ¿sí? En todos esos cultivos se utiliza la androesterilidad para formar híbridos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del mejoramiento, lo que nos interesa es obtener híbridos para aprovechar la heterosis, ¿sí? Porque los cultivares que mejor comportamiento en cuanto al rendimiento tienen las variedades híbridas, ¿sí? Por eso son famosos las variedades híbridas y por eso también el costo de la semilla es más caro comparado a una variedad sintética o comparado a una variedad población. Entonces, es muy importante aprovechar, obtener estos cultivares híbridos y para ello, sí o sí, uno tiene que hacer el control de la polinización, ¿sí? Porque dijimos que un híbrido era el producto de cruzamiento entre dos líneas puras. Entonces, esas dos líneas puras, una línea va a ser de madre y la otra línea va a ser de padre. Entonces, a la línea que va a ser de madre, le vamos a tener que introducir la androesterilidad para poder que se fecunde solamente con la línea que va a ser de padre, ¿sí? Porque todas las semillas que cosechemos, el cosechemos, lo vamos a cosechar sobre la línea que hace madre, que es la que recibió polen del otro progenitor. ¿Sí? Por eso progenitor hembra, progenitor macho y la semilla híbrida. Los híbridos podemos obtener, pueden ser híbridos simples, cuando cruzamos dos líneas puras, ¿sí? La línea A que va a ser de madre, padre. Ese va a ser un híbrido simple. Híbridos triples,
utilizamos 3 líneas. Y luego cruzar ese híbrido simple por una tercera línea y recién formamos el híbrido triple. Y también podemos tener híbridos dobles. ¿Sí? Acá ya intervienen 4 líneas. ¿Me disculpan un momento? Como les decía, el híbrido doble interviene en 4 líneas. Lo primero que vamos a tener que hacer es formar los híbridos simples. Cruzar, por ejemplo, A por B y formas el híbrido AB. Luego cruzas C por D y formas el híbrido simple CD. Y luego cruzar ambos híbridos simples y recién obtenemos el híbrido doble. ¿Sí? A ver, acá dice su compañero, el híbrido triple sería A por B y después ese híbrido simple por D. Sí, así es. Bien. Entonces, ¿cómo se produce, cómo es la producción de semilla híbrida a nivel comercial? ¿Sí? ¿Cómo se realiza la producción de la semilla híbrida? Generalmente se utiliza la proporción de un surco de línea masculina, R, que le vamos a llamar a la línea polinizadora, y 4 líneas femeninas, que le vamos a llamar líneas macho estéril o líneas androestériles, que van a ser las líneas A. ¿Sí? O sea, podemos utilizar esta proporción en campo, sembrar 1,4 o 1,3 o 1,2 también, o sea que una línea de padre por 4 líneas que hacen de madre, o una línea de padre por 3 líneas de madre, ¿sí? Como están acá. ¿De qué va a depender esa proporción? Va a depender de la capacidad que tenga esta línea que hace de padre de ser buena productora de polen. Si es buena productora de polen, yo voy a poner una relación o una proporción 1,4. Pero si mi línea que hace de padre no es buena productora de polen, yo voy a tener que bajar esa proporción a 1,3 o quizás a 1,2, ¿sí? Y también va a depender de las condiciones ambientales del lugar, ¿sí? Porque si es un lugar muy seco, que no tiene buenas condiciones para favorecer la dispersión del polen o la producción de polen de la línea polinizadora, entonces también voy a bajar esa proporción. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna línea que ya venga como macho estéril o nosotros tenemos que castrarlo, digamos, en la planta? Ahí ya ahora cuando vamos a formar, ahí les digo cómo tienen que hacer para introducir. ¿Sí? Entonces esto sería en forma general cómo producir un híbrido, ¿sí? Entonces a campo, o sea, ustedes ya saben que para producir un híbrido ustedes tienen que tener 2 líneas, si es que vamos a hacer una línea, un híbrido simple. Entonces una línea que va a ser de madre, que es la que tiene que tener la androesterilidad, o si no la que le tenemos que castrar en forma manual, y una línea que es la línea polinizadora, que le va a proporcionar el polen a la línea que hace de madre. Entonces, a campo, ¿ustedes cómo van a producir un híbrido? Van a tener que tener 2 sembradoras por separado. Si bien acá dice una proporción 1,4, no es que van a ser 4 surcos, sino que va a ser, por ejemplo, tiene que tener 2 sembradoras, una para las líneas que hacen de madre y otra para las líneas que hacen de padre, para que no haya mezcla de semilla. Entonces, si utilizan una proporción 1,4, van a hacer una pasada con la sembradora que tiene solamente semilla de la línea de padre. Por ejemplo, si tiene 7 tachos, la sembradora, para tener 7 surcos con una sola pasada de la línea polinizadora. Luego van a pasar 4 veces la línea que hace de madre con la otra sembradora. ¿Sí? Entonces tendrían 7 líneas de padre por 28 líneas de madre. Y así van pasando. ¿De acuerdo? Acá es a gran escala también la producción de semilla comercial híbrida de sorgo.
donde lo que está en verde son las líneas que hacen de madre y las de amarillo son las líneas que producen las polinizadoras. ¿Sí? ¿Y afectan algo la distancia a la que pongamos la semilla? Porque he visto que las sembradoras vienen a 0,50 o 0,70, digamos. Y sí tenés que adecuarla a lo que es el cultivo. Sí o sí vas a tener que usar una misma distancia para todo el cultivo. ¿Sí? Entonces acá tienen, por ejemplo, las líneas androestéril son estas oscuras y las líneas polinizadoras son estas que están en amarillo en sorgo. ¿Sí? Así es una producción a gran escala. Esto es en arroz. ¿El arroz que es alógama o autógama? Auto. Autógama, bien. Entonces, lo que está siempre en amarillo son las que ya florecieron y que son las polinizadoras, y los de verde, como no produce no produce polen, son las de verde. Entonces, como es autógama, lo que está haciendo este señor es con yo pienso que es algo, no sé si es un palo o una soga, está esparciendo el polen, ¿sí? De las líneas que hacen de padre hacia las líneas androestériles para que se produzca la fecundación. ¿Sí? Por ejemplo, acá es en cebolla. Por ejemplo, en tabaco, ¿cómo hacen? En tabaco, también que se usa la androesterilidad, es hacerlo, bueno, las líneas que van a ser de madre ya son androestériles, no hay necesidad de tener que enmascularlas. Entonces se recoge polen de las plantas que va a ser de padre, se las recoge, y se las pone en un tubito, y esta práctica generalmente la hacen las mujeres en Brasil. La profesora que viajó y me trajo fotos y me contaba cómo hacían, que las mujeres recogían en los frasquitos el polen y con un pincel iban polinizando todas las flores para producir los híbridos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas en la producción de un híbrido? Primero es obtener la línea androestéril, ¿sí? O sea, primero yo tengo que obtener mi línea que va a ser de madre, entonces a esa línea yo le tengo que introducir la androesterilidad, ¿sí? Luego es también mantener el mantenimiento de esa línea androestéril, ¿sí? Porque como esa línea androestéril no produce polen, no deja descendencia, yo la tengo que mantener con otra línea que se la llama isogénica o equivalente, o sea que tiene las mismas características agronómicas, pero que que lo único que se diferencia en los alelos para la esterilidad, que en este caso la línea mantenedora va a ser fértil. Y el tercer paso va a ser la producción de la semilla híbrida, ¿sí? Usando una tercera línea, ¿sí? ¿La androesterilidad es algún tipo de mutación que tiene la planta? No, no, es que se dio y se descubrió hace muchos años. En el sorgo fue el primero que se descubrió la androesterilidad, este sistema. ¿Cómo se lo descubrió? Haciendo cruzamientos recíprocos, cruzando, por ejemplo, no me acuerdo si era el cafir o el milo, haciendo los cruzamientos entre los dos y viendo, porque cruzaban primero uno como madre, el otro como padre, y daba descendencia. Y después cuando en el recíproco, al que hicieron como padre, lo ponen como madre, y al que lo pusieron en el primer cruzamiento como madre, lo ponen como padre, la descendencia daba estéril. Entonces ahí se descubrió cuáles eran los genes o quién estaba determinando por qué no había descendencia. ¿Sí? O sea, bien, gracias, profe. Los sistemas se dan naturalmente y se logra, qué sé yo, aislar esos genes, obtener esos genes y poder introducirle a las líneas que vamos a formar los híbridos. A ver, creo que hay. Profe, no entendí las etapas. O sea que para formar las variedades híbridas, lo que primero tienen que hacer es obtener las líneas puras, ¿sí? Y para obtener las variedades híbridas, ¿sí? Y a esas líneas puras
le tienen que introducir la androesterilidad. ¿Sí? O sea que por eso dice obtención de la línea androestéril. ¿Sí? Entonces a esta línea pura, que va a ser de madre, le tenemos que introducir la androesterilidad. Después el otro paso es mantener esa línea androestéril, ¿sí? Porque si bien yo continuamente como productor de semilla voy a estar produciendo híbridos. Entonces yo necesito tenerla por años esta línea androestéril. Y como no deja descendencia, yo la tengo que mantener y la mantengo con una línea isogénica o equivalente. Ya, igual todos estos pasos lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue. Y bueno, y por último es la producción de la semilla híbrida, ¿sí? Cruzar la línea androestéril con una tercera línea para formar el híbrido. Entonces, tenemos diferentes sistemas de androesterilidad. La androesterilidad que se debe a genes nucleares se llama androesterilidad genética. La androesterilidad que se debe a genes citoplasmáticos se llama androesterilidad citoplasmática. Y la androesterilidad que proviene de la interacción de ambos genes, tanto del núcleo como del citoplasma, es la androesterilidad genético-citoplasmática. Bien, entonces, la androesterilidad genética. La androesterilidad genética está dada por genes, como decíamos, que se encuentran en el núcleo. Y la naturaleza de estos genes, en la mayoría de los casos, es recesiva, ¿sí? Puede existir alguna excepción, como el caso de la zanahoria y en el algodón, que la androesterilidad, el gen de androesterilidad es dominante. ¿Sí? Pero generalmente en la mayoría de los casos es recesiva. Por eso nosotros para hacer los cruzamientos lo vamos a tomar como recesiva, ¿de acuerdo? Entonces, es un solo gen, por eso se dice que es de herencia simple, o sea que es un solo gen que está en estado recesivo que le permite o que le da esa expresión de androesterilidad a ese individuo. Entonces, si es un gen, es un gen recesivo, ¿con qué método podrían ustedes introducir androesterilidad? Retrocruza. Con la retrocruza, ¿sí? Con la retrocruza se obtiene líneas androestériles. Bien, entonces a esa línea que va a ser de madre, a esa línea pura, una vez que ya obtengamos esa línea pura, le vamos a tener que introducir la androesterilidad por retrocruza para recién luego formar el híbrido. ¿Sí? Por eso también la semilla híbrida es cara, porque no es que vamos y hacemos los cruzamientos, sino es todo un estudio detrás de la semilla híbrida que se realiza y que te lleva años. ¿Sí? Entonces, la representación de los genes de androesterilidad se efectúa mediante la abreviatura MS, ¿sí? Que es de inglés, que es male sterile. Y un subíndice que permite la distinción del caso si existen varios genes de androesterilidad, ¿sí? Bueno, entonces, los genotipos o las plantas que tengan MS chica, o sea, homocigotas recesivos, van a ser androestériles, ¿sí? Y las plantas que sean homocigota dominante y el heterocigota van a ser fértiles, ¿sí? Esto es para la androesterilidad genética. Por ahí pueden utilizar otra nomenclatura o cuando vayan a los libros también van a encontrar otra nomenclatura como RF o R solo. Pero siempre que esa nomenclatura esté en recesivo es androestéril. O sea que si toman R chiquita es androestéril. R grande o R grande, R chica, el heterocigota van a ser fértil. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es la utilización de la androesterilidad genética para la producción de una semilla híbrida? Si bien este sistema actualmente no es usado para la producción de semilla comercial híbrida, debido a la dificultad de mantener este gen MS en forma homocigota, ¿sí? Generalmente, o sea, este sistema es el primero que se descubrió, pero después se descubrió el citoplasmático y el genético citoplasmático, que son los que realmente se usan en la actualidad para formar las variedades híbridas, ¿sí?
este sistema ya no es usado debido a que el mantenimiento de la línea androestéril es muy costosa y es muy dificultosa más que nada que costosa. Sí, entonces lo primero que hay que hacer es cruzar, o sea, nosotros tenemos la línea androestéril, mi línea A, que va a ser la línea androestéril, que va a tener el genotipo MS. La tengo que mantener esta línea, como esta línea es androestéril, ¿sí? No deja descendencia, porque si yo necesito utilizar la semilla años siguientes, sí o sí voy a necesitar mantener esa línea androestéril. Entonces la tengo que cruzar con otra línea A', que la llamamos, o isogénica, que esta línea A' tiene las mismas características agronómicas que la línea A, en lo único que se diferencia es en los alelos para la androesterilidad. Esta va a ser la isogénica, o la mantenedora también llamada, va a ser androestéril con respecto a la línea androestéril. Perdón, va a ser fértil la línea mantenedora, ¿sí? Entonces, la línea mantenedora, la cruzamos a la línea androestéril con la línea mantenedora, y al cruzarla, la descendencia nos va a dar la mitad de los individuos van a ser fértiles y la mitad de los individuos van a ser estériles. Pero nosotros de esta descendencia, lo único que nos interesa son las líneas androestériles, porque son esas que vamos a cruzar con la tercera línea para formar el híbrido. Entonces, ¿cómo hacemos en el campo para eliminar estas líneas que son fértiles? Existen algunos marcadores morfológicos que están asociados a la línea, a los genes de androesterilidad. Entonces, eso me permite a mí en forma temprana poder eliminar en el campo esas líneas que son fértiles para dejar que solamente se cruce la androestéril con la tercera línea que yo quiero formar el híbrido, ¿sí? Por ejemplo, en tomate, el color del tallo, el gen para el color del tallo está ligado al gen de androesterilidad, ¿sí? Por ejemplo, las plantas que son de color verde son fértiles y las de color violáceo son estériles. Entonces yo a nivel de campo voy y elimino todas las de color violáceo, que son las fértiles, y me quedo solamente con los de tallo color verde. También existen herbicidas que se aplican y las plantas que son estériles son resistentes a ese herbicida, y las plantas que son fértiles son susceptibles. ¿Sí? Profe. Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, sí, te escucho. Profe, ¿por qué cruza la línea A por la línea A' si son iguales, digamos? Y luego eliminamos digamos, lo que queremos incorporar de la línea A', la eliminamos y después recién cruzamos los genes de la línea A. ¿No sería directamente más fácil cruzar la línea A, que ya sabemos que es androestéril, con la línea C? ¿Por qué hacemos ese cruzamiento previo? Porque vos primero tenés que mantener a esta línea, ¿sí? Porque vos llegaste con tu línea pura, ¿sí? Que esa línea pura A va a ser de madre. Esa es la que va a ser de madre, y tenés otra línea C que va a ser de padre, que es el que que le va a proporcionar el polen a la línea A. Pero vos ese año tenés semilla de la línea A, porque ya la obtuviste, qué sé yo, pero para los años siguientes no vas a tener, porque esa línea no te deja descendencia porque es androestéril. Entonces, ¿cómo la mantenés? La única forma de mantener a esa línea androestéril y tener semilla todos los años para producir el híbrido es mantenerla con una línea isogénica o una línea mantenedora, ¿sí? Cruzándola con esta línea. Nada más es para la producción de semillas, digamos. Claro, para obtener semilla de la línea androestéril, porque si no, no tenés.
¿sí? No hay forma de que vos, esta línea es androestéril y no te deja descendencia. Entonces, vos podés tener, bueno, ahora este año tengo una cierta cantidad de esta semilla, cruzo y formo el híbrido. Y si al año siguiente quiero volver a utilizar esta línea A, ¿cómo hago si no me dejó descendencia esa? Entonces, la única forma es mantenerla con una línea mantenedora, que se la llama así, y cruzarla y obtener descendencia. Profe, con eso también garantizaríamos que no se pierda proporción del macho estéril, que no sea del gen que me proporciona la androesterilidad, digamos. Porque a medida que usted va cruzando, también se pierde proporción de eso, ¿o no? No se pierde, porque vos lo que haces acá es, vos cuando vas ahí cuando vos la mantenés en un lugar aparte, haces este cruzamiento del mantenimiento, ¿sí? Y vos vas a cosechar, toda la semilla que coseches es sobre la línea A, androestéril, y que va a tener este genotipo. Entonces vos esa semilla la vas a utilizar para ir a formar el híbrido. Entonces al campo vos vas a tener que sembrar el doble de la densidad de esta semilla. ¿Por qué? Porque después tenés que eliminar la mitad, porque acá el 50% es fértil y el 50% androestéril, para para que te deje, tengas una buena proporción de semilla. ¿Sí? Bien, profe. O sea, tendría que eliminar las que me producen anteras, digamos. Claro. Si no contás con marcadores morfológicos y no contás con un herbicida específico, vas a tener que esperar a floración y eliminar con mucho cuidado cada una de esas plantas que no te interesa, porque a vos lo que te interesan son las androestériles, para cruzarlas con la otra línea y formar el híbrido, ¿sí? Por eso te dice que este tipo de androesterilidad genética no es muy usada, porque el mantenimiento de la línea es muy complejo. Bien, profe. Bien. Bueno, el otro tipo de androesterilidad es la citoplasmática, ¿sí? Y acá, acá antes que pasemos al anterior, ¿dónde está? Bueno, acá el híbrido que van a obtener va a ser fértil, ¿sí? No es androestéril. El híbrido que ustedes obtienen acá es fértil. Entonces, en la androesterilidad citoplasmática, que se debe a genes que se encuentran en el citoplasma, y como ustedes saben que los factores citoplasmáticos se transmiten de generación en generación, ¿sí? Siempre que se disponga de un macho polinizador. Entonces, el citoplasma de la descendencia es exclusivamente materno. Entonces, la descendencia de una planta androestéril siempre va a ser androestéril. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vamos a formar un híbrido entre estas dos líneas, por ejemplo, esta va a ser mi línea androestéril, que tiene el citoplasma androestéril. Y esta va a ser mi línea fértil, porque el citoplasma es fértil, y entonces esta le va a polinizar a la línea androestéril. Y la descendencia, o sea, el producto de este cruzamiento, el híbrido va a ser estéril. ¿Por qué? Porque el citoplasma se transmite de la madre a la descendencia. Por eso este tipo de androesterilidad no lo van a poder usar en cualquier cultivo, ¿sí? Porque si yo estoy buscando producción de semilla, como el híbrido es androestéril, no tiene sentido. Por eso este tipo de androesterilidad es muy usada en cultivo de tabaco, donde a mí como productor, a mí no me interesa la semilla, lo que a mí me interesa es la hoja, o en cualquier otra especie donde el órgano a comercializar sea otro órgano menos la semilla, ¿de acuerdo? En flores también es muy importante este tipo de androesterilidad. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener y producir una semilla híbrida con la androesterilidad citoplasmática? ¿Sí? Es lo mismo, yo voy a tener mi línea androestéril,
la voy a mantener como en línea A', mi línea mantenedora, y cuando la cruce, toda la descendencia va a ser androestéril. ¿Sí? Después a esta línea que es androestéril, la cruzo con la tercera línea, que es la polinizadora, y formo mi híbrido, que es androestéril. ¿Sí? O sea, es más sencilla, digamos, este tipo de sistema de androesterilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por ahí les pido que me contesten porque si no es como que estoy hablando sola y es raro. Bueno, acá hay algunos ejemplos de donde que se usan los híbridos con la androesterilidad citoplasmática o citoplásmica también. El otro sistema es la androesterilidad genético-citoplasmática, ¿sí? Que acá ya resulta de la interacción de los genes que se encuentran en el núcleo y los genes que se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Ambos genes hay una interacción de esos genes. Entonces, y acá lo que vamos a encontrar van a ser los genes restauradores, o sea que te restauran la fertilidad anulando el efecto del citoplasma estéril. ¿Sí? ¿Sí? O sea que acá hay una interacción tanto en los genes que se encuentran en el núcleo y los genes que se encuentran en el citoplasma. ¿Sí? Entonces, existen genes restauradores que anulan esa característica de esterilidad que tiene el citoplasma. Por eso se llaman genes restauradores, o RF. Entonces, ¿qué es restaurar? Es devolver la capacidad o la propiedad de producir polen, ¿sí? Devolverla fértil. Entonces, si se retiran los genes restauradores, el citoplasma vuelve a expresar su condición de esterilidad, ¿sí? Porque el que le va a devolver la capacidad de producir polen van a ser solamente los genes restauradores. Pero si esos genes restauradores no existen en el núcleo, la planta va a ser androestéril, ¿sí? La condición citoplasmática no queda anulada por la presencia de estos genes, sino que solamente va a estar suprimida, ¿sí? Que va a depender de la presencia o no de esos genes. En general, los genes restauradores son dominantes, RF, ¿sí? O sea que los genes restauradores van a actuar en forma dominante. Y su acción también es efectiva, ya sea en estado heterocigota, ¿sí? Como acá vamos a tener un ejemplo. Entonces el citoplasma dijimos que puede ser estéril o puede ser normal, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. Por ahí estéril lo pueden encontrar con S por F de fértil, ¿sí? Porque van ahí, cuando van a buscar los libros, ahí usan diferente nomenclatura, pero es lo mismo. Y el núcleo puede tener los genes restauradores que van a estar en estado van a estar en estado dominante, RF. ¿Sí? Entonces, y también puede tener pueden ser no restauradores estos genes, pero van a estar en estado recesivo. Entonces, una planta androestéril, ¿cómo va? ¿Qué genotipo va a tener? Para que una planta androestéril se comporte como lo estamos mencionando, el citoplasma tiene que ser androestéril y no debe tener genes restauradores, o sea, esos genes deben estar en homocigosis recesivo. O sea, este va a ser el genotipo de una planta androestéril, tanto con el citoplasma como los genes del núcleo. Les vuelvo a repetir, el citoplasma debe ser estéril y los genes del núcleo deben estar en estado recesivo. En cambio, una planta fértil puede tener el citoplasma estéril, pero puede tener genes restauradores. Dijimos que los genes restauradores actúan en dominancia, tanto en homocigota como en heterocigota. Acá, por ejemplo, está en heterocigota,
Entonces igual le va a devolver la capacidad a este citoplasma de ser estéril para que la planta sea fértil, pueda producir polen. Al igual que acá este otro genotipo, donde tengo el citoplasma estéril, pero tengo los genes restauradores en homocigosis dominante. Y bueno, acá, esta también va a ser fértil, porque si bien no tengo los genes restauradores, pero mi citoplasma es normal, ¿sí? Entonces fértil. Lo mismo acá, esta es fértil porque tengo el núcleo es normal y también tengo genes restauradores, ¿sí? ¿De acuerdo? Pueden encontrar cualquier genotipo en la naturaleza. El único androestéril, el único genotipo androestéril va a ser con esta constitución genética. Que en el núcleo, que en el citoplasma no tenga genes restauradores, que el citoplasma sea estéril y que en el núcleo no haya genes restauradores. ¿Cuáles son algunas características de este sistema? Resulta de la interacción entre genes nucleares y plasmagenes, o sea, genes del citoplasma. Las plantas androestériles no necesariamente darán descendencia estéril, ¿sí? No es que, como dijimos hace rato cuando vimos la androesterilidad citoplasmática, la descendencia sí o sí es androestéril, porque el citoplasma se transmite de la madre. Pero acá, con este nuevo sistema, la descendencia puede ser estéril o puede ser fértil. Ya vamos a ver cuando hagamos algunos cruzamientos cómo es la descendencia. Y otra ventaja también, sobre todo en comparación con la androesterilidad genética, es el fácil mantenimiento de la línea androestéril, ¿sí? Porque acá, cuando estamos manteniendo la línea androestéril, toda la descendencia es androestéril, no hay necesidad de tener que eliminar como lo tenemos que hacer cuando usamos la androesterilidad genética. Y bueno, y este sistema permite la obtención de híbridos simples, triples, dobles. Acá tenemos un ejemplo del mantenimiento de la línea androestéril y la producción de un híbrido simple. ¿Sí? Primero, el mantenimiento de una línea androestéril. Entonces, esta va a ser la línea androestéril y yo la voy a tener que mantener como mi línea mantenedora. El citoplasma de la línea androestéril es estéril y no debe tener genes restauradores. El genotipo de la línea mantenedora, el citoplasma va a ser normal, entonces va a ser fértil, pero no debe tener genes restauradores. Entonces, Profe, el gen restaurador, ¿qué era lo que hacía? Perdón. Devuelve la capacidad al citoplasma de ser fértil. Ajá, bien. Bien. Entonces, cuando yo cruce ambos individuos, el citoplasma se transmite de la madre a los hijos, por eso el citoplasma acá va a ser estéril. Un gen MS de la madre y otro gen MS del otro padre, entonces acá mi citoplasma, como ambos tienen los mismos genes en recesivo, esta línea va a ser androestéril. ¿Sí? Entonces esa es una de así yo mantengo a mi línea androestéril. Luego esta línea es la que voy a cruzar para formar el híbrido con otra línea. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, este sigue siendo androestéril, la cruzo con otra línea, donde el citoplasma acá puede ser S o puede ser N, porque yo acá tengo mis genes restauradores. Por ejemplo, si acá mi citoplasma fuera S, o sea, fuera estéril, yo igual acá, como tengo en MS, o sea, los genes restauradores, Igual sería fértil. Va a ser fértil, ¿sí? ¿Cómo? Que sí, que igualmente sería fértil como tienen los genes restauradores, en ese caso en el parental masculino. Sí, entonces cuando cruces y obtengas tu híbrido, va a ser el citoplasma, proviene de la madre, del parental femenino, un gen del núcleo de uno de los padres y el otro gen del otro padre. Entonces acá, ¿cómo va a ser el híbrido? ¿Fértil o estéril? Ser estéril.
Con posibilidad Fértil. de volverse fértil, ¿no? No, Fértil es porque tiene el genes fértil, restaurador. es fértil ya tu híbrido. No es con posibilidad de volver, porque ya Ya directamente el fértil. citoplasma ya le está restaurando los genes restauradores ya le están restaurando la fertilidad al citoplasma. Por más que el ¿Sí? citoplasma sea estéril, digamos. Por más que el citoplasma sea estéril, porque si están presentes los genes restauradores ya le cambian el comportamiento de ese individuo. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Y acá en este caso el híbrido va a ser 100% fértil. ¿Sí? Porque puede ser que les pida un híbrido 50% fértil o 100% estéril, ¿sí? Todo va a depender, o sea, cómo es la constitución genética de la línea parental masculino del polinizador. ¿Sí? Acá que tenemos, acá tenemos un híbrido triple en sorgo, ¿sí? En la anterior era un híbrido simple, ¿sí? Porque no se cuenta el cruzamiento con la línea mantenedora, ¿sí? Acá es un híbrido triple, pero acá no estamos haciendo el mantenimiento de las líneas, porque acá teníamos que tener, esta es la línea androestéril, que la tendríamos que cruzar con otra línea para poder mantenerla con una línea prima, ¿sí? Entonces, acá que tienen, como dijimos, el híbrido triple, necesitamos 3 líneas, la línea A, la línea B y la línea C. Acá está mal, que se mueve con el, ay, no sé qué hice. Ha puesto fin de la presentación, profe. Ahora ya les comparto de nuevo. Es que se movió el cuadrito y me quedó ahí. Ahí está. Es que si no les va a confundir se confunde. Ahí está, ¿no? Entonces tienen la línea A, la línea B y la línea C. ¿Sí? Como es un híbrido triple, necesitan 3 líneas para formar el híbrido. Primero tenemos que formar el híbrido simple, o sea, cruzar la línea A con la línea B. Entonces, la línea A es la línea androestéril. Entonces va a tener el citoplasma estéril y no tiene genes restauradores. ¿Ve que está en recesivo? No importa la nomenclatura que usen, pero mientras esté en recesivo, quiere decir que es androestéril. ¿Sí? Para que no haya confusión. Acá la línea B tiene que ser fértil. ¿Sí? Entonces mi citoplasma es fértil o normal. Pero no tengo que tener genes restauradores, porque yo lo que tengo que obtener acá es mi híbrido simple que sea androestéril, porque esta va a seguir siendo madre, va a seguir actuando de madre y va a ser polinizada por esta tercera línea, la línea C. ¿Sí? Entonces, por eso acá, para que se forme este híbrido androestéril, la línea B sí o sí tiene que tener este genotipo, sí tiene que tener el citoplasma fértil y no tiene que tener genes restauradores, porque ya el citoplasma es fértil, entonces produce polen y va a fecundar a la línea A. Entonces, ¿cuál va a ser el genotipo del híbrido simple producto de este cruzamiento? Es el S, que es el citoplasma que viene de la madre, de la línea A, un gen del núcleo de la línea A y otro gen del núcleo de la línea B. ¿Sí? Entonces, este híbrido es estéril. Entonces ahora lo cruzo con la línea C, ¿sí? Esta línea C, este genotipo puede cambiar según lo que me esté pidiendo. Acá estamos formando un híbrido triple 100% fértil. Entonces, el citoplasma es fértil y tengo genes restauradores. Sí o sí tengo que tener los genes restauradores en estado homocigota dominante para que me dé la descendencia 100% fértil. ¿Sí? Entonces, al cruzarla, el citoplasma se transmite de la madre, o sea, este va a ser citoplasma S, un gen R de la línea C y el otro gen R en recesivo de la otra línea. ¿Sí? Entonces, mi híbrido triple acá es 100% fértil.
Profe, Sí, ¿por qué no podría tener el heterocigota en la línea C, digamos, si de sí, todas formas la R grande lo mismo se va a pasar, digamos? sí, va a ser, pero acá ya tu descendencia no va a ser 100% fértil, va a Sí, ser 50%. 50% fértil. Entonces vos, por ejemplo, si estás, si vos estás comercializando la semilla, vos necesitas el grano, necesitas que tu híbrido sea 100% fértil, porque el productor lo que quiere es rendimiento en semilla. Pero si estás, por ejemplo, para una forraje, que querés balancear entre parte vegetativa y semilla para formar silo, alimento para el ganado, ahí sí quizás te convenga tener un híbrido 50% fértil. ¿Sí? Bien, profe. Sí, entonces este de acá, o sea, todo va a depender, el genotipo de mi tercer línea va a depender qué es lo que yo esté buscando acá. Si yo estoy buscando un híbrido 100% fértil, o sea, mis genes restauradores sí o sí tienen que estar en homocigota dominante. Si yo estoy buscando acá un híbrido triple 50% fértil, acá sí deben estar en heterocigota. Pero si yo estoy buscando un híbrido androestéril porque, qué sé yo, quiero mi órgano de comercialización, por ejemplo, en cebolla, sea o en zanahoria, sea la raíz, o sea otro órgano que no sea la semilla, yo voy a preferir un híbrido 100% fértil. Entonces acá no debe el núcleo no debe tener genes restauradores, pero sí el citoplasma debe ser fértil. ¿De acuerdo? O sea, Sí, el ahí sería genotipo, como arriba, profe. Sería sí, sería como FR recesivo. arriba. Sí, sería como arriba, exactamente. Porque, o sea, para que les quede claro, el genotipo de la línea androestéril no cambia nunca. Es siempre S, R chica, R chica. O MS chica, MS chica. ¿Sí? El genotipo de la mantenedora tampoco cambia, porque debe ser de citoplasma fértil y no debe tener genes restauradores, o sea, R chica, R chica. Lo que va a cambiar va a ser la tercera línea polinizadora, según que me pida un híbrido 100% fértil, un híbrido 50% fértil o un híbrido 100% estéril. ¿Sí? O sea que el genotipo de esta tercera línea es la que cambia. ¿De acuerdo? Y si me piden un híbrido que sea 100% estéril, es para yo poder hacer la cruza con otra línea mantenedora, ¿no? No, no, porque O, ese híbrido ya es 100% fértil y eso es lo que le vendes al productor. no, estéril. Te Va, dijo que perdón, se podía estéril, pedir. es 100% estéril y ese híbrido es el que le vendes al productor. El productor siembra esa semilla que es 100% estéril y no va a cosechar nada de semilla porque al productor no le interesa la semilla. Ah, bien. O sea, lo mismo produce grano, pero no la semilla es Es la que que no vos ya sirve. le vendes el grano al productor y ese grano que el productor va a ir a sembrar, no va a producir No, pero para especies graníferas no te va a servir. Si querés hacer maíz no vas a tener producto. Te va a servir si querés hoja u otro órgano. claro, por eso, exactamente. Así es. Ah, ya entendí. Sí, por ahí cuesta imaginarse, pero es véalo, porque porque vos lo que estás cosechando es esta semilla, ¿sí? Vos cruzaste esta línea C por esta línea, por este híbrido simple, ¿sí? Entonces, lo que vos coseches sobre esto es esta de acá, y esta es la que vos le vendes al productor, esta semilla. Y el productor cuando vaya a sembrar, si tu híbrido es androestéril, él va a sembrar esa semilla, pero no va a producir semilla, ese cultivo, porque es androestéril. Profe, ¿y para qué se utilizarían, por ejemplo, en el agro, los otros órganos de la planta si no tengo granos, digamos? O Pero es sea, que ¿en vos qué se el lo podría maíz, usar? no, Si si haces no vas a tabaco o haces utilizar lechuga. Como el una. tabaco que dijo. Claro, porque en maíz, por ejemplo, donde vos necesitas comercializar el grano, no vas a utilizar un híbrido
estéril, 100% estéril, vos necesitas un híbrido 100% fértil. Podés utilizar no, unos sí, sí. 50% estéril o 50% fértil, pero para alimentos para el ganado. Y otra especie que no sea tabaco, profe. O sea, ¿qué otra como para hacerme la En cabeza? remolacha, en cebolla, que sea androestéril, en cebolla, porque el bulbo es lo que vos comercializás, en zanahoria, que es la raíz, en batata, Bien, bien, bien. en Listo, cualquier, profe. o en las hortícolas de hoja, en cebolla, digo, acelgas, lechuga, ¿sí? Ahí, bueno, estás comercializando la semilla. Bueno, ornamentales, porque vos, mientras las ornamentales no produzcan semilla, los fotosintatos se van a ir para las hojas y para los pétalos y se van a mantener más tiempo, ¿sí? En todos esos cultivos. ¿Bien? Aumenta el tiempo de florero, creo que le llaman. Sí. Algo así. Sí. Bien, profe. Gracias. Bien. Entonces, esto era un híbrido simple. El que acabamos de ver es un híbrido triple. Y por último, vamos a ver un híbrido doble. ¿Sí? ¿Cómo es? Acá ya necesitamos 4 líneas. ¿Sí? Primero tenemos que formar los híbridos simples y después cruzar esos híbridos simples y recién formar el híbrido doble. Entonces, en el primer cruzamiento vamos a tener la línea A, que va a ser la línea androestéril. Lo vamos a cruzar y vamos a obtener el híbrido simple, ¿sí? Que va a ser SRR chica. En el otro cruzamiento, acá, ambos genotipos son fértiles. Entonces, acá vamos a tener que hacer un despanojamiento manual, ¿sí? A la línea que va a ser de madre. ¿Sí? Entonces cruzás y obtenés, puede ser tu individuo citoplasma normal o estéril y con genes restauradores al estado homocigota dominante. Cruzás ambos híbridos simples y te queda un híbrido 100% fértil. El citoplasma se transmite de la madre, un gen del núcleo del padre y el otro de la madre y te forma este genotipo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar eso, por favor? Sí, que ustedes primero lo que tienen que hacer es formar los híbridos simples, ¿sí? Acá tenés la línea androestéril, lo cruzas con tu línea B. Y tú, la descendencia de este híbrido va a ser el citoplasma, se transmite la madre y un gen tanto del padre como de la madre, ¿sí? Por eso tiene este genotipo. Este híbrido simple sigue siendo androestéril. Entonces, después vas a formar el segundo híbrido simple, donde acá vas a tener que utilizar ambos genotipos son fértiles. Entonces, la planta que va a ser de madre la va a tener que hacer un despanojamiento manual. Vas a cruzarla y vas a obtener el híbrido simple. Y a ese híbrido simple le va a polinizar a tu línea androestéril, a tu híbrido AB, y vas a formar el híbrido triple 100% fértil. Y por último está lo que es la pseudoandroesterilidad. ¿Sí? Dice que un genotipo se comporta como androfértil bajo determinadas condiciones y como androestéril en otras condiciones, ¿sí? O sea, la pseudoandroesterilidad más que nada depende de las condiciones ambientales. Y este sistema se lo utiliza mucho en China para la producción de híbridos en arroz, ¿sí? O sea que tenemos, por ejemplo, ellos Acá utilizan en el caso de la caña de azúcar, ¿cómo sería para esto? No entra la caña de azúcar en esto. No, la caña de azúcar es una planta de reproducción asexual y no tiene nada que ver con la... Sí, pero acá creo que no llega la floración o algo así. No se dan las condiciones florece. ambientales. Son por condiciones. Claro, acá no florece la caña de azúcar porque no tiene la cantidad de horas luz que necesita. En cambio, en Centroamérica
florece la caña de azúcar. Quizás ustedes van a ir por los cañaverales y van a ver algunas plantas de caña de azúcar con floración, pero esos son estériles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen en China? Ellos obtienen las líneas macho estéril genéticamente fotosensitivas, o sea que son sensibles al fotoperiodo. Y también tienen líneas macho estéril genéticamente termosensitivas, ¿sí? Que son sensibles a las temperaturas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar estos sistemas en la producción de híbrido? Bueno, acá dice que se puede simplificar el proceso de producción de semilla híbrida y reducir el costo, ya que las líneas androestériles, la línea A' no es necesario, o sea que acá no habría necesidad de contar con una línea mantenedora, porque la androesterilidad se expresa debido a las condiciones tanto del fotoperiodo como de las temperaturas. Entonces ellos, por ejemplo, las líneas que son mega sensitivas, fotosensitivas, bajo condiciones de días largos, y las líneas mega termosensitivas bajo condiciones de altas temperaturas, muestran una completa esterilidad, o sea que ellos lo llevarían a estas zonas y ahí en estas zonas donde se expresan la esterilidad, ellos formarían los híbridos. Y bajo días cortos o de bajas temperaturas muestran fertilidad. Entonces en esos lugares donde se den esas temperaturas y esas horas de luz, como las plantas se muestran, son fértiles, ahí se las mantendría y se obtendría la descendencia, porque ahí se comportarían como fértiles, ¿sí? Eso sería, o sea, una ventaja de no tener que estar utilizando una mantenedora para poder mantener a esa semilla o a esa línea androestéril. También puede ser la androesterilidad inducida por bioquímica, o sea, usando agentes químicos o gametocidas. ¿Sí? Por ejemplo, se usa giberelinas en lechuga, cebolla, arroz o hidrácida maleica. ¿Sí? Son algunos ejemplos compuestos químicos que se utilizan para inducir la androesterilidad. Bueno, eso es todo. A ver. Vamos al práctico. Entonces acá en la androesterilidad ustedes tienen que en el primer punto es determinar las proporciones de plantas fértiles y estériles de maíz en los siguientes cruzamientos. ¿Sí? Entonces tienen 4 cruzamientos y ustedes tienen que hacer qué proporciones de plantas fértiles y androestériles obtienen en cada cruzamiento. Después dice, realice un esquema de obtención de un híbrido triple en sorgo 100% fértil. Indicar en el mismo el esquema, en el esquema el mantenimiento de las líneas involucradas, ¿sí? Cómo se mantiene cada una de esas líneas involucradas en la producción del híbrido triple. Explique brevemente cómo trabajaría a campo sobre qué línea cosecha la semilla que va a vender al productor. Eso entonces sería el punto 3. Y el punto 4 sería en el cruzamiento de una planta de cebolla con polen estéril por una planta de citoplasma fértil, se obtuvieron semillas que dieron origen a 100% de plantas estériles. Determinar los genotipos del padre para los genes de androesterilidad. ¿Sí? O sea, tienen que determinar en base a esta consigna cuál es el genotipo tanto de la planta de madre como la planta de padre para que les dé una descendencia 100% estéril. Está difícil, profe, no lo mentí. No es difícil, ¿sabes lo que pasa? Que son muchos conceptos en poco tiempo, pero ya cuando vayas a leerla, a ver nuevamente el Power y agarrar los apuntes, porque tienen 2 apuntes, uno de incompatibilidad y de androesterilidad,
va a ser, no va a ser tan complejo. Es mucho nada más que entre incompatibilidad y androesterilidad. Es bastante, o sea, son muchos conceptos en 2 horas, y ahí es donde les resulta complejo. De hecho, me pareció más fácil que cuantitativa. Sí, eso sí, es más fácil que en cuantitativa. Pero igual, o sea, esto son sistemas, después ya volvemos de nuevo, cuando sigamos viendo la clase que viene, entramos en heterosis y endoquiría y seguimos con cuantitativa. Después viene formación de híbridos y seguimos con cuantitativa. O sea, la cuantitativa la van a arrastrar hasta los últimos temas de la bolilla. A ver, preguntan si hay coloquio la semana que viene. No va a haber coloquio la semana que viene. No hay coloquio. ¿Sí? Pero la semana que viene es feriado el martes. Uy, no vamos a atrasar el jueves. ¿Qué vamos a ver? Heterosis vamos a ver el jueves. Sí, para no atrasarnos. Sí, no hay coloquio la semana que viene. Ok, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces a estudiar. El martes, Entonces profe, nos entonces vemos no hay el teoría. No, porque el 27. martes 25 es feriado. Entonces nos vemos el 27 Nos con vemos heterosis. directamente el jueves con la teoría, vamos a ver la parte de heterosis. ¿Sí? Listo, profe. La consulta de mañana, Bueno, profe. Mañana hay consulta, sí. Mañana hay consulta a las 2 de la tarde. 2, 3 de la tarde. Listo, profe. Gracias. Que le vaya bien. Hasta luego, Chao, profe. profe.